Esto es Imagen Empresarial y una de las agroindustrias que más ha crecido en las últimas décadas en México tiene que ver con la exportación de tomates. Tradicionalmente ha estado ahí, pero si uno ve las cifras del INEGI, pues ha crecido muchísimo la exportación de tomate. Y por eso le agradezco mucho a Jorge Lazzarini, director financiero de un conjunto de invernaderos muy grandes, que nos tome la llamada. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. ¿Cómo estás? Oye, primero hay que decir que, bueno, pues tú me escribiste porque los viernes normalmente entrevistamos a empresas, digamos, en donde tenemos un contacto más directo, pequeñas empresas, medianas empresas. En el caso de ustedes, pues son grandes y conocer sobre todo ese mundo que es el de la producción y exportación de tomate hidropónico, que estamos hablando de una industria muy grande. Cuéntanos un poco cómo funciona y más o menos si tiene cifras de cuánto se exporta o cuál es el ritmo de exportación que hay en México. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Bueno, más o menos, nosotros somos un grupo, parte mexicana, parte americana. Tenemos ahorita cerca de 50 hectáreas productivas en la zona de Querétaro, hacia Bernal y por San Juan del Río. Nosotros, más o menos, nuestra producción está alrededor de los 14, 15 millones de kilos, todo ex exportación, todo es tomate hidropónico y principalmente especialidades. Cuando hablo de especialidades son los tomates pequeñitos, los cherries, los grapes y los cócteles. No te manejo ahorita el dato exacto de cuánto manda México para Estados Unidos, pero te puedo decir que estamos cerca ya de 2.000 hectáreas en todo el país. Qué interesante. Eh, la- Dime. No, y saber, tiene, o sea, al ser tomates hidropónicos, ¿qué papel juega, por ejemplo, la tierra? O sea, ¿por qué Querétaro, que obviamente tiene una posición logística extraordinaria en México, y saber si se puede poner en cualquier lugar o tiene que haber abasto de agua directo? ¿Cómo funciona? Hay elementos importantes. Sí, el abasto de agua directo es muy indispensable. Los dos parques contamos con pozos. En el que está por San Juan del Río estamos perforando a menos de 20 metros, lo cual es maravilloso. Pero algo que hace muy, muy atractivo a Querétaro para la industria del invernadero es su cantidad de luz. Ah, Y eso hace a México muy interesante para cualquier invernadero por su cantidad de luz, ¿no? Te ayuda a bajar algunos tipos de costos, como en el invierno, el consumo de gas natural, que es uno de los componentes importantes del gasto. Pero además, pues sin luz no hay fotosíntesis, sin luz no hay producción de tomates. claro. Tradicionalmente el mercado mexicano se enfoca hacia la venta de invierno. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros trabajamos en un ciclo que va de junio a mayo. Empezamos a sembrar en junio, tardamos 2 meses en desarrollar la planta para que en agosto, septiembre empecemos a mandar el producto a Estados Unidos, que es cuando empieza el invierno allá o cae la cantidad de luz y baja la temperatura. Y es más o menos como los dos mercados se ayudan, o los dos productores nos ayudamos a mantener abastecido el mercado norteamericano. Qué interesante. ¿Y en Estados Unidos hay distribuidores grandes de alimentos? ¿Son los jugadores o directamente a cadenas de supermercados, etcétera? ¿Cómo funciona esa parte, la conexión con llegar al consumidor estadounidense? La gran mayoría de los invernaderos trabajamos a través de los marketing companies. Hay un jugador que es el más grande, que te puedo decir que tiene el 70% del mercado aproximadamente, y de ahí vienen varios chiquitos. Nosotros hemos trabajado o trabajamos mucho con el grande, pero también con algunos de los chiquitos para tratar de diversificar nuestro portafolio. Hay el caso de algunos invernaderos donde ellos ya están llegando de forma directa y pues obviamente eso les da una mejor posición en términos de negociaciones de precio porque ya va a hablar directo con las cadenas. Claro. ¿Y cómo se rompe ello? Porque supongo que obviamente habiendo un intermediario, pues ahí tiene, sobre todo si hay uno muy grande, pues tiene un poder de negociación significativo. Y eso, bueno, pues de cara al proveedor, pues no es tan buena idea, ¿no? Y sobre todo, pues le pone una capa de cara al consumidor final, ¿no? Porque pues obviamente los agronegocios muchas veces tienen muchas capas de intermediarias, a veces necesarias, a veces no. ¿Y cuál es el incentivo, digamos, para no llegar? Supongo que será eficiencia y acuerdos con un territorio tan grande como es el de Estados Unidos.
Es eficiencia, es acuerdos, también el más grande a veces tiene el dinero para apoyarte, ellos te proveen la semilla, te proveen el empaque, si estás un poco atorado en flujo de efectivo, ellos te pueden aguantar con mayor facilidad, pero en realidad con los que nosotros trabajamos todos son muy abiertos, todos tenemos buena negociación y nos apoyan, ¿no? Lo que sí es una realidad, pues mi margen versus, o el margen de la compañía para la que trabajo versus el margen que distribuye directo o el invernadero que distribuye directo, pues sí es un poco más bajo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué hay de la parte de qué otros insumos tienen? Bueno, la semilla, ¿esa de dónde viene? ¿La vende algún jugador allá? La O semilla no, ya están todas las grandes casas semilleras ah, aquí en México y generalmente o son israelitas o son holandesas, que son los que inventaron esta industria y están más adelante que todo el mundo. y la parte de la labor, es decir, ¿cuántas personas trabajan por hectárea o cómo se mide? Ok, mira, la labor es uno de los insumos más importantes que tenemos. Representa un 30, 25-30% de mi costo total. Tenemos estándares para todo, depende del tipo de cultivo. Un tomate más grande va a necesitar menos gente, un tomate más chico va a necesitar un poco más de gente por el tema de la cosecha, ¿no? Nuestro estándar está entre 10 y 12 personas que están tocando directamente al tomate. Y ahí tienes que entrar con la gente de soporte, que es plagas y enfermedades, mantenimiento y todo el equipo de empaque. Oye, y por ejemplo en Querétaro, en donde hay obviamente un mercado laboral apretado, mucha manufactura, es muy potente, ¿de dónde van los trabajadores que están, por ejemplo, en los invernaderos? ¿Vienen de otros estados del país? ¿Cómo funciona la parte, el mercado laboral en este sector? Sobre todo porque estás en un estado, pues, y en el corredor San Luis, pues lo mismo, ¿no? La manufactura paga bien además y debe haber mucha presión ahí desde el punto de vista de conseguir o encontrar gente que quiera laborar porque es trabajo duro hasta cierto punto, menos duro que digamos fuera de un invernadero, pero duro, duro. Es ahorita parte del dolor de todos los productores. Nosotros traemos a la gente dentro del estado, ¿no? Pero tenemos rutas o poblaciones que pues, hacen un traslado hasta de hora y media para llegar a las instalaciones y lo más curioso es que son los mejores trabajadores, los más leales. Al igual que todos los que estamos en este corredor industrial, estamos compitiendo por la gente. Nuestro nivel de rotación, un mes bueno está a nivel del 4%, un mes malo está alrededor del 7%. Pero eso te habla que entre el 60 y 70% de mi rotación de mi gente rotó durante el año, ¿no? No quiere decir que todo el mundo se fue, se queda alguna de la gente buena con nosotros, pero pues los que van entrando y que deciden, no, pues definitivamente como que este trabajo no es para mí, y tú, como lo mencionas, es un trabajo duro, porque es un trabajo en humedad, con el sol, con calor, se van, ¿no? Aquí el gran reto es pues, hacer las cosas mejor que todo el mundo, tener una buena marca, como un buen lugar para trabajar, donde creo que sí hemos hecho gran diferencia como finca. Ahí tanto nuestro director general como la directora de recursos humanos han estado muy enfocados en enseñarnos a todos que la gente es primero, ¿no? Y vamos desde un pago bastante justo. Te imaginarás las pláticas entre ellos y yo de les queremos pagar y yo les quiero ahorrar, ¿no? Claro. Entonces, hemos logrado buenas negociaciones donde decimos, bueno, vamos obteniendo productividades, la misma rotación nos permite bajar un poco el headcount y pues bueno, el salario directo es para ahorro de la compañía, la bolsa del bono se mantiene y se distribuye entre más dinero entre menos gente y tenemos sueldos ahorita muy competitivos que nos han permitido mantener una plantilla estable, ¿no? Las 22 hectáreas que construimos y se arrancaron en el ciclo pasado, junio del 22, tenemos cerca de 500 personas trabajando ya ahí entre el empaque y las hectáreas y la verdad que fue un trabajo titánico, las logramos poblar, ¿no? Tenemos a la gente ahí, de ahí trabajar mucho con capacitación, equipos de entrenamiento para lograr las productividades y esto es importante porque si ellos logran la productividad van a lograr su Su sueldo. bono, claro. Eh, no, perdón, sus Sí, condiciones laborales, o sea, las negociaciones con nuestros transportistas es todo el transporte no puede tener más de 5 años, ese es tu parque vehicular, ah, porque bueno. queremos que ellos vayan cómodos. Se Y en buenas condiciones. hace
Jorge, entonces esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Jorge Lazzarini, él es director financiero de pues una operación grande, 50 hectáreas nos contaba, en la producción de tomate de invernadero. Jorge, ¿y qué tanta tecnología hay en el proceso, por ejemplo, de cosecha, de siembra, de todo el proceso en tal? ¿Cómo funciona, digamos, en un invernadero? Porque obviamente hay mucha mecanización en el campo, pero en este caso, ¿qué tanto se puede, qué tanto no? Eh, sí, sí es uno de los temas complicados. Muchas veces hablamos de tecnificación para tratar de buscar ahorros en manos de gente. El tratar una planta no es tan sencilla, pero sí hay muchos componentes tecnológicos dentro del invernadero y que seguramente la gente jamás se imaginaría, ¿no? Las hectáreas que acabamos de construir en San Juan de Río, te puedo decir sin miedo que es uno de los invernaderos tecnológicamente más avanzados en toda América. ¿Y de qué se trata la tecnología? Tiene que ver desde la altura del invernadero, que te permite tener mejores zonas para crear el clima, tener vidrios o cristales difusos que permiten Mm. una mejor transmisión de la luz. Tenemos calefacción en el piso que a través de radiar temperatura de agua que calentamos ayuda a mantener las condiciones. Esta misma radiación de temperatura se pone a la altura de la fruta que te ayuda a madurarla. Y el invernadero está lleno de sensores por todo el invernadero, ¿no? Que te miden los sensores, la cantidad de riego que le estás colocando, la humedad relativa, tu temperatura, cantidad de CO2. Obviamente a la hora de calentar el agua tenemos que quemar mucho gas, producir CO2 e inyectarlo a los invernaderos, que pues bueno, eso es lo básico de la fotosíntesis, ¿no? Temperatura, luz, CO2 para convertirlo en oxígeno y permitir que la planta se desarrolle. Qué interesante. Oye, y la parte de empaque, o sea, ya se va obviamente empacado, ¿no? ¿Y eso cómo funciona? Ya se ha empacado, tenemos un empaque centralizado para los dos parques con tecnología también de punta. Llega todo el tomate, se coloca en un buffer, en un área donde se va clasificando, llega, tenemos máquinas de llenadoras verticales o máquinas donde se tiene que llenar a mano. Por ejemplo, un tomate en un racimo, pues es imposible que una máquina te disperse, te deje caer la cantidad necesaria. Y eso es lo que a veces hace que nuestra industria sea muy complicado automatizar, ¿no? Claro. O tratar de pensar en tener una maquinita que vaya y te pisque un tomatito chiquito, lo agarre y lo ponga en una cajita, también es lo que hace muy complicado. Por eso es que somos una industria de labor intensa. Claro. Oye, ¿y qué papel juega el coco? Que eso me parece bien interesante. El coco, O sea, bueno, el coco ajá. son unas almohadas que se colocan en las canaletas. Para empezar, el tomate hidropónico jamás se coloca en la tierra, ¿no? Por eso hace rato que hablábamos de la tierra no es tan relevante. Va sobre una canaleta donde llega la pipeta, donde se pone el riego por goteo. Y el coco es el medio húmedo donde llega esa agua, se almacena, crecen las raíces y ayuda a que se desarrolle la planta. ¿Y ese de dónde viene? O sea, ¿se produce en México Eh, o...? Hay producción local que no logra abastecer a las 2.000 hectáreas de las que hablamos y la gran mayoría se está trayendo de Asia. Sí, ¿verdad? Me decían que en Sri Lanka, el otro día me enteraba que producen mucho Así y, es. y, y así. Oye, y un tema que habíamos platicado tú y yo, que es interesante, es el tema de la fortaleza del peso y cómo impacta, digamos, en los agronegocios, particularmente, obviamente, en el sector que tú estás. En este caso, te voy a platicar un poco. Venimos de 2 años muy complicados en la industria por la aparición del virus del rugoso, así como a los humanos nos dio COVID, a los tomates les está dando el rugoso, un virus mortal. Eh, para arrancar una hectárea de tomates tienes que poner 1.8 millones de pesos, ¿no? Entonces tú siembras tu semilla y arrancaste con 1.8 millones perdiendo y tienes que cosechar por lo menos 40 semanas para recuperar ese dinero y ganar, ¿no? En el Inter vas metiendo fertilizantes, mano de obra y todo. Ok, después de estar tantos años golpeados, de empezar a controlar el virus, pues ahorita tenemos el efecto de tipo de cambio. ¿Qué sucede? Pues bueno, yo todo lo vendo en dólares, pero
para poder pagar mis sueldos, para poder pagar muchos de los componentes de materiales que compro en México, pues tengo impacto ahora al convertir de dólares a pesos, ¿no? Tengo que invertir mucho más dólares para poder pagar por los mismos pesos, ¿no? Y nos hemos encontrado con estas situaciones en distintas industrias, distintos proveedores hasta nosotros nos dicen, oye, es que te tengo que subir la tarifa, pero bueno, pues acabamos de acabar la negociación en enero donde revisamos inflación, incrementos en tus sueldos y todo, porque pues el tipo de cambio me está matando, no me alcanza para pagar a mi gente. Entonces sí está siendo ahorita un componente que nos tiene ocupados en tratar de buscar las mejores coberturas, hacer nuestro trabajo, las eficiencias, pero las eficiencias son las que a veces tienen un límite, ¿no? No puedo quitar más gente de la que me necesitaría quitar para compensar porque pues, tenemos que atender y tratar a la planta. Pues, sí, sin duda. Más o menos, ¿cuánto se invierte por hectárea? O sea, nos decías, arrancas con 1.800.000 pesos por hectárea, ¿no? Ya de entrada. Y a lo largo del tiempo fertilizantes tal, ¿cuánto será, digamos, hasta que entre que siembras cosechas? Eh, en el Inter, entre que empieza a cosechar, está en ese rango entre 1.8 y 2.5 millones de pesos por hectárea para arrancar, Claro. ¿no? ¿Y, Ah, y qué tanto? ¿Cómo, Ajá, sí. No, cómo funciona? sí, Tú pones la semilla, paras a 5 semanas, la planta está dentro del semillero, trasplantas, pasan 7 semanas y después de la séptima semana es cuando tú empiezas a cosechar. En términos de lo que te platicaba del virus, pues el virus se manifiesta cuando la planta empieza a ser un poco más débil y que es en la primera, segunda cosecha, ¿no? ah, Y ahí es donde te pones a temblar, porque ya me claro. cayó el virus y no tengo ni 2, 3 semanas de cosecha. Generalmente 4 o 5 semanas ya ves mucha manifestación del virus y hay gente que hace ciclos de 17 semanas de cosecha porque no da más la planta, pero no es económicamente rentable. Oye, por último, saber qué tan sensible es la demanda de tomate al consumo y sobre todo a la prosperidad. O sea, por ejemplo, cuando en 2021 pues empezamos a salir de recesión, salió rápido. Obviamente los alimentos han sido resistentes porque la gente, como sea, no importa el contexto, tenemos que comer. Pero ¿cómo funciona la demanda? ¿Varía con el ciclo económico de Estados Unidos o no tanto? Mira, mi experiencia no lo he visto, ¿no? Y en todo el sector de alimentos en el que me he desarrollado nunca lo he visto. O sea, y la lógica es muy sencilla. Cuando hay una depresión económica, la gente no sale de su casa. Entonces, ¿qué hace? Va al refrigerador y Claro. come, ¿no? Pero también hay una lógica. Pues pueden cambiar el tomate de especialidad, que es un poco más costoso, por un saladet o por un roma o un beef, ¿no? Que es donde podría llegar a impactarnos a nosotros, pero es parte del trabajo de la comercializadora, decirnos qué están viendo, qué quieren que les Ah, sembremos para tratar de protegernos de esa desaceleración de la demanda. claro. Oye, Jorge, pues fascinante. Gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento y contarnos pues cómo funciona esta industria que pues son miles de millones de dólares de exportaciones, pero que como acabamos de escuchar en tu voz, pues está llena de retos, no es un asunto menor, uno cree que pones la semilla y ya empieza a ganar dinero y claramente esto es mucho más complejo y sobre todo entender cuáles son esas condiciones de producción y dónde puede haber todavía áreas de mayor potencial para México por estos factores que ya nos contabas. Muchas gracias. Gracias por invitarme, muy amable. Ahí escuchamos a Jorge Lazzarini, director financiero de una productora de tomate hidropónico, grande evidentemente y fascinante lo que nos ha contado esta mañana.